de Colombia y su ponencia está titulada como Compliance versus SARLAF. Y bueno, Miller es ingeniero industrial con máster en sistemas integrados de gestión de la prevención de riesgos laborales, calidad, medio ambiente y responsabilidad social corporativa. Tiene máster en gestión de riesgos, es especialista en administración. Y bueno, tiene diversas, ustedes pueden ahí visualizar, certificaciones en materia de ISO. Y bueno, y damos la bienvenida a Miller Romero. Pues vayámonos a los orígenes. Arrancamos con los distintos convenios que son los generadores de todo este tema del lavado de activos. La Convención de Viena de 1988, Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999, la Convención de Palermo del 2000, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, Convención de Mérida 2003, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa es una serie de convenios que los países han ido adoptando para temas que se tipifican normalmente como delitos en todas las legislaciones a nivel mundial. Y ahí viene el lavado de activos. Ya esto lo complementa lo que es el GAFI, con sus famosas 40 recomendaciones para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, el GAFI luego manda esto a lo que se conocía anteriormente como el GAFISUR, que hoy lo conocemos como el GAFILAT. Entonces, esas recomendaciones van llegando a los países y los países las van adoptando y las van transfiriendo a las distintas sectores empresariales para el tema del cumplimiento, para el tema de que se deban cumplir. Este tema del lavado de activos, desde que lo vengo trabajando, ha variado mucho en nombres y confunden bastante al sector empresarial. Le hablo específicamente en el caso colombiano, donde usted encuentra que el CIPLA, que el CIPLAF, que el SARLAF, que el SAGRILAF, bueno, una serie de nombres. Recuerdo yo por ahí en el año 2002, cuando comencé a trabajar el tema de implementación de estos modelos de lavado de activos, que se llamaba solamente CIPLA, Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos, CIPLA. E implementábamos estos modelos en las empresas para prevenir el riesgo del lavado de activos. Luego viene el componente del FT, la famosa financiación del terrorismo. Entonces ya no podía llamarse CIPLA, sino que había que migrar a un FT. Entonces se migró al famoso CIPLAF, Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Aquí me faltó una T, CIPLAF. Y otros organismos lo llamaron SARLAF, Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y del Terrorismo. Entonces, a medida que el tiempo va pasando, hay una serie de delitos que se van adicionando al sistema, al modelo. Pero el de lavado de activos se mantiene como el básico de toda esta evolución que ha ido surgiendo. Luego, ahora tenemos la famosa proliferación de armas de destrucción masiva, otro componente que se le agrega al sistema. Y organismos como la Superintendencia de Sociedades aquí en Colombia lo ha llamado el SAGRILAF y el SARLAF. Anteriormente el SARLAF, que era el sistema de autogestión, con un mensaje diferente. O sea que como que cada regulador de cada sector empresarial le va dando su propio toque, y entonces ya las supersociedades aquí decían, no, es que la gestión del riesgo tiene que ser un tema de autogestión. Miren que las otras hablaban de identificación de los riesgos de lavado de activos, el terrorismo y el tratamiento, pero aquí le quisieron dar un componente más de que esto debía ser una autogestión de la empresa, una responsabilidad, y la empresa autoevaluarse y autogestionar sus riesgos. Y ahora tenemos el tema del SAGRILAF. Ya habla de una gestión de riesgos integral, donde hay unos componentes adicionales, donde se habla ya de gestionar riesgos de lavado de dinero, de lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, todos estos nombres que le dan realmente tienen una sola base. Yo siempre lo digo,
la gestión de riesgos. Realmente lo que estos modelos invitan es a implementar un modelo de gestión de riesgos de estos tres componentes, de lavado de activos, de financiación de terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y tal vez de pronto más adelante llegue otro componente que toque adicionarlo. Pero si tenemos un modelo integral de gestión de riesgos, créanme que va a ser muy sencillo adaptar todos esos otros componentes que traigan estos sistemas como tal. Entonces, les quería contar sobre la evolución. Hay gente que se complica, hay gente que considera que el CIPLAF y el SARLAF y el SAGRILAF, todos estos son sistemas diferentes, pero no, la base es la misma. La base es la gestión de riesgos. Con un buen modelo de gestión de riesgos, le damos cumplimiento a todo esto, porque es que lo que pasa es que cada autoridad reguladora le ha puesto su propio nombre. De pronto, para diferenciarse, habrán algunos elementos específicos que las diferencian, pero la base sigue siendo la misma y la esencia sigue siendo la misma. Gestión de riesgos para la prevención de esos componentes como tal. ¿Qué tienen en común estos componentes? Que son delitos. ¿Qué son delitos? Aquí tenemos el SAGRILAF, Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos Integral de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Operación de Armas de Destrucción Masiva. Cualquier empresa, cualquier organización que termine involucrada con un riesgo de estos, que un riesgo de estos se materialice en su core business, pues va a tener inconvenientes, va a tener problemas con la ley, porque todo esto está regulado y es tipificado como delito. El GAFI considera que para que este sistema de supervisión tenga resultados en el países deben asegurar sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, ya sean penales, civiles o administrativas, aplicables a las personas naturales o jurídicas. Esto es lo que ha fortalecido los componentes de lavado de activos por encima de componentes como corrupción, que en la gran mayoría de países de Latinoamérica ya hay legislación sobre el tema de lavado de activos, lo que no sucede con el tema de corrupción, que solamente en algunos hay, en otros una gran mayoría no existe todavía, por ejemplo, responsabilidad penal sobre las personas jurídicas en temas de corrupción. En este tema ya se llega a responsabilidad penal de personas jurídicas y de personas morales. Entonces esto ha hecho que este modelo, este sistema, se implemente con mayor fuerza en las empresas como tal. Entonces, al tener ese respaldo de la ley, viene a lo que tanto le tienen miedo los órganos de gobierno en las empresas, las sanciones. Sanciones que pueden ser de tipo administrativo o de tipo penal. Entonces, nadie quiere tener sanciones de ese tipo, porque son sanciones que atentan contra la continuidad de cualquier negocio. Entonces, los modelos de lavado de activos, los sistemas de lavado de activos, se han implementado con mucha mayor vehemencia, más fuerza, teniendo en cuenta de que es un componente de ley y que sus consecuencias, el incumplimiento de sus consecuencias, el incumplimiento de sus controles genera unas consecuencias que ninguna empresa quiere tener hoy en día. Y aquí es donde está el punto de unión con el compliance. ¿Por qué menciono el compliance? Porque hay otro gran paradigma que hay que romper. Modelos de compliance limitados al tema de lavado de activos solamente. Empresas que consideran que tienen implementado un modelo de compliance porque tienen implementado un SARLAF o un CIPLAF y ya consideran que tienen un modelo de compliance. No, no tienen un modelo de compliance. Y les voy a explicar precisamente por qué no tienen un modelo de compliance. Tienen una parte del compliance, una parte, pero no es el compliance total del que se está hablando hoy en día. Las obligaciones de compliance es la clave. Los modelos de compliance como la 37.301, anteriormente ISO 19.600 del año 2014, siempre han hablado de que las empresas que implementan un modelo de compliance tienen que identificar sus obligaciones de compliance u obligaciones de cumplimiento, las cuales derivan en dos: obligaciones que son de tipo legal y obligaciones que son voluntarias, o los famosos compromisos voluntarios. Entonces se dan cuenta, la gran mayoría, todos los países donde he estado en Latinoamérica tienen legislación en lavado de activos, todos. Quiere decir que el sistema de lavado de activos entra por una obligación de cumplimiento, por una obligación legal. Y ahí está el punto de unión con el compliance, que el sistema de lavado de activos tiene que integrarse con los modelos de compliance que tenga la empresa. No tienen que ser islas independientes, no tienen que administrarse de forma diferente,
Yo no puedo tener en la empresa una gestión de riesgos de incumplimiento con una metodología y usar otra metodología diferente para la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. No puedo hacer esto. Y así es que se está viendo en las empresas. Trabajan como islas independientes. Y lo que también ve uno es que las funciones de cumplimiento también son diferentes. Entonces ya comienza uno a encontrarse en empresas de que hay oficial de cumplimiento para el tema de lavado de activos, de que hay oficial de cumplimiento para el tema de compliance, y entre ellos no se hablan. Consideran que son funciones totalmente independientes y diferentes. Y entonces es lo que me ha extrañado a mí. Yo digo, pero sí, el lavado de activos está regulado por ley, es una obligación de compliance, tiene que ser gestionada por el compliance. El compliance officer del modelo del sistema de gestión de cumplimiento tiene que encargarse también en cierta forma del tema del lavado de activos. O tiene que liderarlo, conocerlo al menos. No estoy diciendo que lo lidera, no estoy diciendo que le vaya y le quite el puesto al que está manejando el tema del lavado de activos. No, pero tienen que hablarse, porque es el mismo sistema de cumplimiento. Y esto es lo que no se ha visto con claridad. Se consideran islas independientes y no se hablan con el compliance. Esa gestión de riesgos de incumplimiento involucra los riesgos de lavado de activos. Si no cumplo yo la legislación referente que tenga el país específico en temas de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, estoy generando un incumplimiento para mi sistema de compliance. El sistema de compliance no puede olvidarse, ni desconocer, ni ignorar los incumplimientos del tema legal de lavado de activos, porque es parte del sistema. Entonces, la función de cumplimiento en temas de compliance debería encargarse también, debería conocer, debería monitorear, vigilar el tema de lavado de activos en las funciones. Y ese elemento de lavado de activos, ese sistema, ¿qué está pidiendo? Tengo la generalidad de lo que piden todas las legislaciones en temas de lavado de activos. Una identificación de riesgos de lavado de activos, del EAFT. Una medición o evaluación del riesgo, que es donde hablan del famoso riesgo inherente, que me causa curiosidad. Yo que trabajo el tema de riesgos, las buenas prácticas, como ISO 31000, no hablan de riesgo inherente hoy en día. Pero si usted va y toma una legislación de SARLAF, en cualquier país de Latinoamérica, le piden identificar el riesgo inherente. O sea, identificar el riesgo sin controles. Identificar la probabilidad y consecuencia y el nivel de riesgo, ignorando los controles que se tengan dentro de las empresas, que es el famoso riesgo inherente. Eso lo piden todas las legislaciones. De por sí, cuando yo implemento modelos de riesgo basados en ISO 31000, pues me toca adicionar las columnas de identificación de riesgo inherente, que no está mal. Yo siempre lo he dicho, identificar el riesgo inherente es como analizar solamente la fuente del riesgo. Es mirar la capacidad de daño que tiene la fuente de riesgo en el contexto donde estoy, ignorando, sin tener en cuenta los controles que yo he implementado para repelerla. Es lo mismo. En 31000 lo dicen análisis de la fuente de riesgo. En la legislación de SARLAF lo llaman riesgo inherente, pero es similar. La identificación de la medida del riesgo sin tener en cuenta los controles. Entonces, esto es un componente que lo manejan todas las legislaciones que he visto en Ecuador, en Perú, en México, en Colombia. Se menciona el riesgo inherente, porque vienen de las metodologías de control interno, que manejan mucho el tema de costo, que hablan del famoso riesgo inherente. No está mal, es algo adicional, es como algo diferenciador que yo he visto de los demás modelos de riesgos que manejamos normalmente. Lo agregamos y listo. Analizamos los riesgos, controlamos esos riesgos, monitoreamos esos riesgos, establecemos controles de detección y corregimos cuando se materializa. Estamos verificando funcionamiento oportuno y eficaz y eficiente de los controles, que es el tema de monitoreo, para garantizar de que existan controles eficaces y eficientes para evitar el modelo de la materialización de riesgos de lavado de activos. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, ¿qué es esto? Eso es un modelo de riesgos. Esto es un modelo de riesgos y esos son los elementos de un sistema de lavado de activos, de financiación de terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva. Un modelo de riesgos. Ese modelo de riesgos
Y aquí hay muchos colegas ya expertos en el tema de riesgos. Vienen a hacer lavar todos estos modelos de lavado de activos. Y el GAFI lo dice, la recomendación 28 en su literal B dice, señala que los países deben asegurar que las actividades y provisiones no financieras estén sujetas a sistemas eficaces de regulación. Y esto es muy lógico, ¿no? Es ilógico pensar que el tema de lavado de activos es solamente un tema del sector financiero o que el tema de lavado de activos es solamente un tema del sector público o de ciertos sectores. Hoy en día el lavado de activos se ve en cualquier tipo de sector. Por eso es que en el campo, en el sector Colombia, aquí en Colombia, están regulados casi todas las empresas ya, por las distintas superintendencias de sociedades, porque es que lavar dinero se puede hacer hoy en día por cualquier tipo de negocio. Entonces ya es muy difícil que un sector o una empresa se quiera excluir diciendo, no, es que yo no tengo riesgos de lavado de dinero. Cuando el contexto externo en el que está Latinoamérica, con una cantidad de amenazas, con una cantidad de dinero ilegal rondando por todos lados, genera el riesgo en todo tipo de negocio. Hoy se crean negocios simplemente para lavar dinero. Hoy se constituyen negocios para lavar dinero. Entonces, cualquiera puede ser víctima de esto, no solamente cierto sector. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tema del lavado de activos pues, antes era muy fuerte en el sector financiero, porque mal se creía que por ahí es donde solamente se podía lavar dinero, pero esto ya hace mucho tiempo se rompió este paradigma. Hoy en día, por cualquier tipo de negocio, se puede lavar dinero o nos pueden utilizar para lavar dinero. La empresa no puede estar involucrada, pero sí puede ser utilizada por la delincuencia, por estas amenazas, para lavar dinero. Entonces, nadie está exento de este riesgo. Por eso es común que en todo modelo de riesgos siempre incluyamos la identificación de amenazas y riesgos de lavado de dinero o en la financiación de terrorismo en los países donde hay terrorismo. Entonces, modelos como la 31000, como la ISO 31010, que es técnicas para metodologías para apreciación de riesgos, la 31022, una adaptación de 31000 mucho más al tema legal y el mismo COSO RM, son modelos que nos facilitan la implementación de todo esto. Y estos modelos de riesgo son los mismos que estamos utilizando en temas de compliance. Son los mismos. Solamente que el que implementa el sistema de prevención de lavado de activos solamente está buscando el riesgo de lavado de dinero, de financiación de terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva. El de compliance está buscando todos los incumplimientos, incluidos esos. Entonces, claro que hay riesgo de incumplir legislación de lavado de activos. Entonces, ¿qué pasa? Todo el componente, toda la vigilancia que puede hacer compliance para evitar un incumplimiento en el sistema de LAFT es gestión del modelo de compliance, es responsabilidad del modelo de compliance. Si no se cumple la legislación en LAFT, se va a afectar el modelo de compliance y se va a afectar el negocio. Entonces, ese es el punto de unión que podemos tener en estas variables. Todo concluye en una gestión de riesgos de compliance. Una gestión de riesgos mucho más amplia. Si yo tomo el componente de lavado de activos, el componente de otros delitos como contrabando, como trata de personas, todas esas cantidades de delitos para las cuales las empresas están reguladas, en todos los países tienen que hacer negocios sin caer en estos delitos, pero hay probabilidad de que caigamos y hay que implementar controles para no caer. Todo eso pasa a ser componente de compliance desde el punto de vista legal. Solo que el compliance adiciona el componente voluntario. Entonces es un sistema mucho más robusto. Pero ¿a dónde va todo esto? Estas son las etapas de un sistema de lavado de activos. Diseño de un sistema donde se pide nombrar un oficial de cumplimiento, una supervisión de ese sistema. Recuerden que la base del diseño es la gestión de riesgo. Y ese oficial de cumplimiento, ¿qué va a controlar? Pues todos los controles que se establezcan a partir de la gestión de riesgos para evitar la materialización de esos dos riesgos. Eso es lo que hace la función de cumplimiento, la representación del sistema. Por eso lo supervisa. Y una divulgación del sistema y bastante capacitación para que el sistema se mantenga. ¿Cuál es
las etapas que plantea un sistema de gestión de compliance, basado en 37.301, en ISO. Un diseño del sistema, solo que allí se habla de una función de compliance. Ya no se le llama oficial de cumplimiento, sino que se le da el nombre de función de cumplimiento, que puede ser desempeñada por una sola persona o por un grupo de personas. Pero tienen la misma labor, vigilar. Vigilar el modelo, lógicamente vigilar un modelo de riesgo mucho más amplio y más completo, que incluye otros delitos adicionales al lavado de activos, la acción de terrorismo, la prevención de la destrucción masiva, otros adicionales que tiene la empresa, porque es que los sistemas de compliance en la empresa no se pueden limitar solamente a esos 3 componentes. Esos son componentes del compliance. Y también pide una supervisión, pero que ya dice específicamente cómo la debe hacer, con una responsabilidad de medición y seguimiento al desempeño del sistema de cumplimiento, una revisión por parte de los órganos de gobierno, de la alta dirección y de la función de cumplimiento, y adicionan un componente que es la auditoría interna. Bastante monitoreo y revisión a todo lo que es el sistema de compliance. Y bastante concientización e información. Entonces, si ustedes ven, la estructura es la misma. Es la misma estructura. Es el mismo diseño de sistema. Que es lo que yo he estado atando cabos y diciendo, bueno, pero ¿en qué diferenciamos este de un compliance? Pues todo está incluido. Todo lo que está dentro de un modelo de LAFT y de proliferación de armas de destrucción masiva están dentro de las buenas prácticas de compliance. ¿En qué se diferencia todo esto? En la gestión de riesgos. Pero no en el método, no en la metodología, no. Porque yo puedo utilizar 31.000 en LAFT o en compliance. Puedo utilizar COSO en LAFT en compliance. En el alcance de la gestión de riesgos. En la cantidad de delitos e incumplimientos que podamos meter dentro de la gestión de riesgos. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué? Evitémonos tener modelos de compliance o sistemas de compliance pequeñitos en la empresa, funcionando con metodologías de gestión de riesgo totalmente diferentes. Y busquemos que se hablen todas para que hagamos un sistema de gestión de riesgos integral y buscar desde el compliance el cumplimiento de todo lo legal en temas de LAFT y proliferación de armas de destrucción masiva. Es mucho más sencillo. La estructura, una estructura única, basado en un modelo de gestión de riesgos integral. Ese es el mensaje. Entonces yo les decía, ese es el punto de unión. Entonces cuando yo hablo con los compliance, cuando me siento a dictar cursos de temas de LAFT, yo les digo, ustedes pueden ampliar esta gestión de riesgos y tienen una oportunidad de llegar a otros campos, de escalar más, de ascender más, de decirle a su órgano de gobierno, yo puedo cumplir con todo el tema de LAFT y otras cosas adicionales que también la empresa tiene que cumplir. Entonces yo le puedo dar valor agregado desde mi función de cumplimiento, sin que esté limitado solo. Y necesita las mismas competencias. ¿Qué necesita? Competencias en gestión de riesgos para tener la capacidad de analizar otros tipos de riesgos diferentes al tema del AFT. Todas estas medidas de prevención de riesgos de lavado de activos, sacadas de las legislaciones en temas del AFT, todas están dentro de los modelos de compliance. Todas. Conocimiento de los proveedores, procedimientos de debida diligencia, conocimiento de clientes, conocimiento de socios de negocio o asociados. El tema de conocimiento de personas expuestas políticamente es una amenaza. Dentro de los modelos de cumplimiento, donde manejamos, por ejemplo, el tema de corrupción, de soborno, las personas expuestas políticamente son una amenaza para las matrices de riesgo de soborno. Y si tenemos contacto con ese tipo de personas, tenemos que identificar qué riesgos de soborno hay ahí. Y eso está dentro del modelo de compliance. Negocios virtuales o no presenciales se convierten en amenazas. Todos terminan siendo amenazas para un modelo de compliance en general. Debido a la no presencialidad, por el temas como el que tenemos ahora con el tema pandémico, pues esa no presencialidad pues de pronto hace más difícil que podamos reconocer la legitimidad de una empresa con la que estemos haciendo negocios. O sea que debido a la virtualidad se puede generar una amenaza mucho mayor en temas de poder conocer o de poder determinar que sea confiable con quien estemos trabajando o que el negocio que nos están
prestando o el servicio que nos están prestando a nosotros sea realmente legal. Entonces se complica un poco, pero no deja de ser una amenaza. Algo más que se adiciona por el contexto que tenemos actualmente. Entonces, mire que todo el conocimiento de las personas, el tema de los modelos de compliance en temas de incumplimiento, vemos a las personas como una amenaza. Las personas son generadoras del riesgo de soborno, porque ellas pueden ser sobornadas. En temas de fraude, las personas pueden ser sobornadas para cometer fraudes, conspiraciones internas. Entonces, todos estos elementos, para concluirles, no hay ninguno que uno diga, no, es que eso lo toca solamente el tema del EAFT y no podría yo incluirlo dentro de un modelo de compliance. No lo hay. No, que es que eso solamente es exclusivo del EAFT y eso no lo puede manejar compliance. Mentiras. No lo hay. Todos los abarca un modelo de compliance. Entonces, fácilmente yo lo puedo meter dentro del modelo de compliance. Concluyamos para terminar, por favor, ya que el tiempo está corto. Los sistemas de LAFT o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva es una parte del compliance. No es el compliance total de una empresa. Son una parte muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque es un componente legal. Es cierto que en el modelo de compliance el componente legal y el componente voluntario se les da el mismo tratamiento, pero en temas de consecuencia las empresas lo que menos prefieren son incumplimientos legales y más cuando tienen consecuencias penales. Es lo que ellos van como priorizando. En compliance yo priorizo. Lógicamente los órganos de gobierno a lo que más le tienen miedo es a consecuencias penales, de incumplimientos legales. Entonces, esto es legal, esto está legislado, esto tiene sanciones administrativas y penales. Entonces, es lógico que le demos más importancia a estos modelos en un esquema de compliance. La gestión del riesgo integral es el futuro. La gestión de riesgos integral es la oportunidad de integrar todas esas islas sueltas en las empresas. No solamente estoy hablando de modelos de cumplimiento, estoy hablando de sistemas de gestión, todo hoy en día se basa en gestión de riesgos. Todas las buenas prácticas que están saliendo y para mayor sorpresa la legislación que está saliendo está exigiendo una base en planeación en gestión de riesgos. Todas. ¿Por qué? Porque las reglamentaciones de las leyes que están saliendo en distintos delitos están teniendo en cuenta las buenas prácticas que existen en el mercado y todas hablan de la base de una excelente gestión de riesgos. Un modelo de compliance, un modelo de LAFT es excelente cuando su gestión de riesgos está bien hecha y es bien completa. Cuando los controles que han implementado en esa gestión de riesgos están alineados con los riesgos que efectivamente tienen fuentes en el contexto interno y externo de la empresa, en temas de lavado de activos. Entonces, si la gestión de riesgos, uno como evaluador se da cuenta que está mal hecha, pues el sistema está mal implementado. El compliance integra la gestión legal con los compromisos voluntarios. Por eso pasa a ser el supermodelo, el supersistema de gestión que tendrían las empresas. Porque estaría gestionando riesgos de incumplimiento legal y riesgos de incumplimientos de compromisos voluntarios. No hay otra buena práctica, no hay otro sistema, no hay una ley que tenga ese alcance o abarque todo ese componente dentro de una gestión empresarial. La función de cumplimiento contiene al oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento hace parte de la función de cumplimiento. ¿Cierto? Lo que pasa es que en la legislación específica de la AFT nos hablan de un oficial de cumplimiento, con unas funciones, con unas responsabilidades establecidas. En algunas legislaciones son tan específicos que no permiten la tercerización de esa función, en otras sí. Los modelos de compliance ya hablan de la función de cumplimiento y ya permiten una tercerización de esa función de cumplimiento por temas de independencia, por temas de evitar conflictos de interés. Muchas veces el oficial de cumplimiento en un modelo de lavado de activos termina subyugado de un gerente, termina por debajo de un gerente y entonces le cubre todo lo que hacen esto y se pierde la objetividad en el tema de reportes, por ejemplo. Ya no tiene la autoridad, ni tiene, no ve la oportunidad de reportar a su jefe porque hay un conflicto de interés. Le da miedo a represalias. Entonces, muchos deciden tercerizarlo para evitar eso. Pero tiene sus pros y sus contras. No vamos a hablar ahorita de eso, pero sí tiene sus pros y sus contras. El que sea interno o externo. Compliance solamente quería referenciarlo, lo permite interno, lo permite externo.
pero habla de función, no habla de oficial. Pero en compliance yo puedo decir, si es una empresa pequeña, yo no necesito una función de mucha gente, solamente con una persona que me haga la función de cumplimiento es suficiente y es totalmente válido. Y los sistemas parciales de cumplimiento confunden a las partes interesadas y son menos eficientes. Eso sí es una realidad. Sistemas parciales de cumplimiento, si yo me pongo a implementar una gestión de riesgos independiente para cada delito que me llegue, esto va a ser un rompecabezas de matrices de riesgo, de metodologías diferentes y de funciones de cumplimiento diferentes. Muchas funciones de cumplimiento, muchas matrices de riesgos, muchas metodologías y ninguna hablándose entre sí. Un desgaste en recursos, un desgaste en tiempos, reprocesos, hacer dobles controles, vigilar doble vez las actividades. Entonces, esto es un desgaste empresarial, un desgaste en la gestión. Entonces, el objetivo que tenía yo aquí en esta charla era lograrles abrir a ustedes la mente un poco respecto a la visión de que miren el compliance como un modelo integrador de la función de LAFT en sus empresas, porque el LAFT es un componente legal, es una obligación de cumplimiento de un modelo de compliance y así lo estamos trabajando para de esta forma integrar la gestión de riesgos, integrar la gestión de incumplimientos en todo el tema legal y tema voluntario y tener un solo sistema integral, lógicamente no solamente con una función de cumplimiento manejando todo, no, con muchos responsables y colaboradores trabajando en equipo y manteniendo un sistema que no repita las cosas en las empresas, que no haga doble trabajo y que hable bajo un solo idioma. Muchas gracias. Muy bien, excelente presentación de Miller Romero, ¿verdad? Desde Colombia, que nos comentó sobre esas comparaciones de compliance versus ARLAFT. Excelente ponencia y bueno, ahí hay varios comentarios, preguntas, pero por el tiempo te la vamos a hacer llegar, ¿verdad, Miller? Para que igual la comentes y te ponga en contacto, ¿verdad? A través de IGS Global y con los participantes. Entonces, muy buen saludo también, Miller, y gracias por la participación en este primer Congreso Internacional. Muchas gracias, Henry.